Yo voy a cumplir este año 75 años y empecé a tocar música en el año 61 cuando tenía 11 años. Eh, Ahí estuve tocando con un pequeño grupo en mi pueblo donde yo crecí, que es en el interior de Cuba, en el campo. Ahí estuve tocando hasta el 64, que ingresé a la Escuela Nacional de Arte a estudiar música clásica, estrictamente música clásica. Ahí estuve en esa escuela 3 años. De ahí se formó un Big Band en La Habana, que yo formé parte de él, pero hasta ese momento yo conocía de música cubana y de música clásica, pero nunca había escuchado nada de jazz. En el año 69 por ahí, un señor que era periodista y crítico de música me dijo, ¿usted ha escuchado música de jazz? Y digo, no, ¿qué es eso? Me dijo, ven, me tocó un disco de vinil de esos de los viejos, de una compilación de grabaciones de Dizzy Gillespie y Charlie Parker en los años 46, 47, antes que yo naciera. Y cuando yo escuché eso, eso me viró la cabeza boca arriba y me cambió mi manera de ver la música, de escuchar la música. Se me creó una obsesión con aprender eso. Y hasta el sol de hoy estoy tratando de descifrar qué cosas esos músicos estuvieron tocando en esa época tan adelantada en cuanto a la manera de hacer música. Dizzy Gillespie y Charlie Parker fueron dos grandísimos músicos que crearon ese estilo que es uno de los más intrincados y de los más complejos de la música de jazz en sí, que es el bebop. Ellos crearon ese estilo. Y entonces yo he sido desde entonces, desde que lo escuché la primera vez hasta hoy, un fanático ferviente de la música de bebop y la toco a diario y trato de aprender más y en fin, es un estilo que me fascina, ¿no? Que me encanta. Los padres de mi madre eran de Santa Cruz de Tenerife, de las Islas Canarias, y los dos de mi padre eran gallegos, al norte de España. O sea que mis cuatro abuelos eran españoles, por eso yo le dediqué esa canción que se llama A mis abuelos, que tiene cierto sabor, por supuesto, de flamenco, de música española, y después se mezcla con música cubana. Y esas dos canciones son las que más... pero hay otras también que yo he hecho que realmente a la gente le han gustado mucho y de discos anteriores. Yo tengo 48 discos grabados y hay muchas canciones originales en esos discos, cosas que yo he escrito durante muchos años. Y realmente me siento feliz y satisfecho de ver que mis composiciones han gustado y hay mucha gente que las ha querido grabar y que las han tocado, que han hecho versiones. Y todo eso es muy reconfortante, ¿no? Para la vida de un compositor. Junio del 78. Platíqueme esa experiencia, ¿cómo vive todavía con usted? Bueno, todo eso surgió y pasó por culpa de Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie estuvo en mayo del 77 en La Habana por 48 horas en un crucero de jazz, un barco. Pero cuando él regresa a Nueva York, él empieza a hablar a todo el mundo de ese grupo que él oyó en Cuba, que era el grupo Iraquere, que nosotros formamos en el año 74. Y entonces un buen día, después de eso, estábamos en un ensayo con el grupo Iraquere y se personó un señor que se sentó ahí con otros dos hombres y presenciaron todo el ensayo. Nosotros estábamos medio así como escépticos, asombrados, ¿no? Porque no sabíamos quién era y sabíamos que era un extranjero porque era un hombre rubio con ojos azules, alto. Y resultó que ese hombre era el presidente de CBS Records. Y entonces, cuando se acabó el ensayo, él vino y se presentó y eso con un intérprete, porque nadie en la banda hablaba nada de inglés. Y entonces él dijo, yo soy el presidente de CBS y estoy aquí porque Dizzy Gillespie no ha cesado de hablar de esta banda. Y yo vengo dispuesto, ya tengo un meeting pautado con el ministro de Cultura y voy a firmarlos a ustedes por 3 años en CBS. Y un par de meses después nos montó en un avión en junio del 78
Aterrizamos en La Guardia, en Nueva York, temprano por la tarde. De ahí nos montaron en un ómnibus, nos llevaron directamente al Carnegie Hall a tocar el show esa noche. O sea que el primer día que llegamos, vinimos a Estados Unidos, tocamos en el Carnegie Hall. CBS hizo una grabación de esa noche y sacaron un disco en vivo, que ese fue el primer Grammy. Me remito a una frase que dijo Duke Ellington: la música es solo una, la buena. Y yo abrazo toda la música. He tratado por todos estos años de aprender lo más que pueda de todos los estilos musicales. No me importa de quién lo escribió, de dónde viene y cuándo. Mi compositor favorito, por ejemplo, es Sergei Rachmaninoff, el ruso. Ese es mi compositor por excelencia. Bueno, después tengo muchos también que admiro y respeto profundamente, ¿no? Pero las obras de Rachmaninoff para mí son increíbles, increíbles. O sea que yo nací en Cuba, soy latino, soy hispano, como le quieran llamar, pero me gusta toda la buena música. Yo era fanático de Michael Jackson, igual que de Benny Moré, y me gustaba los boleros de Agustín Lara muchísimo, y los de Manzanero mucho más todavía. O sea que yo escucho todo y trato de tomar influencia de todas las cosas que me parecen que tienen un valor artístico importante. Esa pasión, ese respeto por la música, el respeto por el público ante todo, debe ser constante y tiene que ser tu primera prioridad. Que cuando te subas al escenario estés consciente de que te has preparado al 100% y que va a dar lo mejor de ti en el escenario. Eso es lo único que le puedo aconsejar, que cuando estás enamorado de la música de verdad, cuando practicas no estás haciendo ningún esfuerzo, no estás haciéndolo obligado, nadie te fuerza a hacerlo. Lo haces porque estás aprendiendo, estás mejorando, estás creciendo como músico, como artista, y eso te va a dar la posibilidad de conectar con el público directamente y directo al corazón.